Bien. Vamos entonces. ¿En dónde nos quedamos? Siempre, página 66. No, porque eso fue como empezaste. Sí, no. Sí, sí, vimos el amor sin conflicto. Ok, esta. Ahora tenemos un Bien. Entonces, alcanzamos a ver entonces amor sin conflicto y nos quedamos aquí. ¿En qué entonces se entiende? ¿André? 4. Sí, el número 4. 4 del 4. Oye, ¿la plática del viernes va a ser igual a la que tuvimos ahorita? No, no va a ser diferente, porque vamos a estar frescos. Desde el viernes, la plática del viernes va a hacer una introducción para el taller. ¿Okay? Entonces, los que puedan acompañarnos, bienvenidos. Y los que nos puedan referir a más personas. ¿En el hotel Aguascalientes? ¿Hotel Aguascalientes a las 6 o 6:30? Sí. A las 6. ¿Sobre qué tema? La abundancia. La No, abundancia. necesitas perder en el espacio esta mujer. Sí, el taller del viernes es sobre la abundancia. Perdón, la plática del viernes es sobre la abundancia y el taller es sobre la prosperidad. O sea, ya en el taller vamos nosotros a trabajar con creencias limitantes. Va a haber muchos ejercicios y va a estar intenso el día. Va a ser un solo día el que vamos a estar. Todo el viernes. Todo el viernes. El viernes es de 7 a 9:30. El viernes. No que a las 6. ¿Okay? El viernes de 7 a 9:30. Y el sábado de 9 hasta las 6 o 7. Pero yo me calculo que vamos a terminar más o menos como ¿Y a las qué horas vamos a comer? de las 2 a las 3. Salimos a la calle y vamos a la Ahí nos van a dar un 10% de descuento en el restaurante si alguien gusta. Sí, es que me dijeron que por grupo van a manejar eso. O sea, Sí. si vamos 1 o 10, el 10%. Ah, es que tiene No, buffet. nada más en la mañana. Bien. Miren, va por la carta. Pero podemos comer ustedes. Pues entonces, Para ti, el 500 porque ya- vamos a comenzar. Entonces es la página 69 del curso de Milagros, capítulo número 4, para la gente que nos está siguiendo en el internet. Sí. Todo está saliendo. ¿Mande? Ya está. Ah, ok. Sí, también, ya todo está. Ok. Estamos haciendo un nuevo experimento ahora. Es que eventualmente, digo, que en este año algunas fechas se me van a complicar estar aquí. Entonces estamos haciendo ya las pruebas suficientes como para entonces poder transmitir la clase y que, obvio, que no se pierda la continuidad. Perfecto. Okay. O sea, desde donde quiera que esté, ya si estoy allá en el hospital ahora. Ok, no puedo decir. Ok. Bien, entonces, del capítulo 4, página 69. Esto no tiene por qué ser así. Si tú no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas a la voz pero que sí escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y comportamiento. ¿Okay? Entonces, la voz de Dios siempre nos está hablando, siempre nos está transmitiendo. Pero nosotros somos los que decidimos no escucharla. En muchas de las ocasiones yo he
he escuchado a muchas personas, y literalmente digo muchas, ¿verdad? Porque cuando escuchan una voz, y esto muy literal, entonces esta voz les asusta. O cuando de repente se les viene una intuición o una corazonada, entonces esta corazonada dice, no, o sea, esto no puede ser verdad. Entonces nosotros mismos vamos callando esa misma voz, vamos callando nuestra intuición, vamos callando absolutamente todo lo que nos dé esta conexión. Porque nosotros verdaderamente, como no conocemos este tipo de cosas, pues entonces le tenemos miedo. ¿Bien? Nosotros normalmente le tenemos miedo a lo desconocido. Eso es lo normal. ¿Ok? Entonces, como nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, entonces, tal es así que por eso, y en gran medida, le tenemos miedo a la muerte. A la muerte le tenemos miedo no por la muerte en sí, sino porque no conocemos qué hay detrás de la muerte. ¿Ok? Entonces, se nos hace muy difícil pensar que existe un principio y un final, que esto a final de cuentas lo da el ego y que ya prácticamente se nos va a acabar pues el corriente aquí. Y ya no vamos a volver y quién sabe si exista una vida después de la muerte y quién sabe si exista una evolución y quién sabe si existan otras vidas, y entonces tenemos todas estas dudas y como no las podemos resolver, entonces tememos que esto sea de esta manera. ¿Okay? Entonces, el curso de milagros dice perfectamente que la muerte entonces no existe, que el miedo es imaginario, y entonces como el miedo es imaginario, entonces no debería detenerlo. ¿Ok? Yo he explicado en algunas ocasiones, por ejemplo, que existe un miedo biológico, natural. O sea, este miedo me va a poner alerta. ¿Ok? Y el otro miedo, pues entonces, que es normalmente el que más poseemos nosotros, los miedos estos son imaginarios. ¿Ok? Imagínense nosotros, por ejemplo, si no tuviéramos ese sistema de estar alerta. Digo, viene el león, ¿no? Y yo así, ¿no? Pero ahí quedo. ¿Ok? O por ejemplo, como los niños, no sienten miedo, ¿okay? No miden, por ejemplo, las consecuencias y de repente se les hace muy fácil prender un cerillo o prender algo o enchufar algo a los conectores, porque no tienen miedo, no tienen ese aprendizaje, todavía no lo tienen. ¿Okay? No tienen la experiencia. Entonces, nosotros, como adultos, como experimentamos, como nos hemos quemado tantas veces, o nos ha ido de la patada en muchas de las ocasiones, y además las creencias que ya tenemos, ¿verdad? Que ya tenemos programadas, o que la gente o los padres en este caso nos van programando, o incluso la sociedad o la cultura, entonces terminamos con tantos miedos. ¿Okay? Y entonces le decimos al niño, abrígate porque te vas a enfermar, ponte zapatos, porque te va a doler la garganta, vas a tener tos, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo esto, nosotros actuamos en base al miedo. Nosotros hacemos lo imposible, lo hacemos posible a través del miedo. Es muchísimo más difícil nosotros tener una manifestación en miedo y aún así la tenemos. Es muy difícil manifestar el miedo, porque el miedo es una frecuencia muy baja. ¿Okay? Una frecuencia muy baja. Perdón, sí. Es difícil manifestarlo. A mí se me hace que es muy fácil, ¿no? Porque luego se nota cuando te... No, digo, es que somos expertos manifestantes de miedo, pues. Hemos practicado tanto y seguimos practicando, ¿ok? Que en el momento, por ejemplo, que le llega una enfermedad a un ser querido, ¿qué es lo primero que hacemos? Adiós por ser milagros.
Nos olvidamos por completo, ¿ok? Del curso de milagros. Y nos olvidamos, por ejemplo, de que la enfermedad no existe. Y entonces nos entra el pánico, ¿ok? Pensando que el ser querido, la mamá o el papá, se puede morir, ¿ok? Pero todo lo que nosotros estamos experimentando en miedos son experiencias previas. Nosotros experimentamos el miedo en base a lo que ya conocemos, a lo que ya hemos vivido. Entonces no es un miedo real, es un miedo en base a la experiencia que yo he tenido en otras ocasiones o en otros momentos, y entonces simplemente se vuelve a manifestar. Entonces yo, al final de cuentas, estoy tan anclado al pasado y tan anclado al futuro que me olvido de este instante. Y esto es la vida. Este mismo instante es la vida. Ahorita está ocurriendo la vida para nosotros, ¿ok? Pero aún, fíjense bien, que aún las personas, aunque estemos nosotros aquí, entonces estaremos pensando, dejé la olla de los frijoles, ¿ok? No le apagué, no apagué la luz del cuarto, ¿verdad? O ¿qué? Ya habrá llegado un hijo. Entonces, somos personas muy dispersas. Ok, entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos conciencia en este preciso momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Okay? De esto es de lo que nosotros deberíamos de tomar conciencia. ¿Qué es lo que estoy pensando? Físicamente, ¿qué molestia tengo? ¿Dónde está estresado mi cuerpo? ¿Okay? Y entonces, toda esta información yo la puedo utilizar. Claro que la puedo utilizar a mi favor. Pero como siempre estoy tratando de ver qué es lo que la demás gente está haciendo, pues entonces me ocupo del hijo, me ocupo del papá, me ocupo de la mamá, me ocupo del novio, de la novia. Y mira, de mi vida, bien, gracias. ¿Okay? Y entonces aquí es donde pierdo el vicio. No soy consciente que de hecho, por ejemplo, todas las emociones que yo estoy sintiendo, las estoy sintiendo para algo. Y llevo tanto y tanto tiempo postergando mis emociones que no me permito sentirlas. Yo solamente, se me ha metido en la cabeza esta rara idea de que tengo que ser feliz. Y dije tengo, porque así nos dicen, así nos enseñan. Tú has venido a ser feliz. Y entonces, como has venido a ser feliz, pues entonces no te puedes dar el lujo de sentirte triste o enojado. No, cámbiale, órale, cámbiale. ¿No? Entonces, sin embargo, tenemos, cada quien sabrá su edad, pero tenemos todo este tiempo postergando esas emociones. Y estas emociones simplemente se manifiestan ante nosotros para ser solucionadas. Porque una vez que tomes conciencia de qué emoción estás sintiendo, entonces esta emoción es la que va a hacer que tú evoluciones. Tu conciencia te está esperando detrás de esta emoción. Entonces, ¿qué hay de malo sentir la tristeza? ¿Qué hay de malo sentir la ira? ¿Qué hay de malo sentir el coraje? O sentir el odio incluso. ¿No? O sea, no hay absolutamente nada de malo. Por alguna razón estarán ahí. Sí. El detalle es que en ocasiones se siente, pero se llega en emoción. Sí. Entonces, esa negación se convierte en un problema muy grande, ¿no? Correcto. Porque si ya lo estás sintiendo, pues está en ese momento. Correcto. Y esto, a final de cuentas, esa es la comunicación de mi cuerpo, porque la emoción la vas a sentir físicamente. Perdónale, sí. En un momento determinado, estás viendo tu celular, ¿no? Pero de repente el ego de uno aflora porque sí. el otro nos está
Sí. coraje. ¿Y cómo lo puedes evitar en ese momento que llegues con serenidad? ¿Cómo lo puedes evitar? Bueno, todo al final de cuentas termina siendo una proyección, ¿ok? Termina siendo una proyección tuya. Y entonces, si tú ves el conflicto, o el conflicto existe porque tú crees que puede existir el conflicto, ¿ok? Entonces, el curso de milagros te dice, vas a tener tantas oportunidades para perdonar, mira, pero así dures toda una eternidad aquí en este mundo. O sea, todas esas oportunidades que se te presentan en cuestión, por ejemplo, del enojo, de la ira, de la tristeza, o sea, todas estas emociones prácticamente te están diciendo, lo único que te están diciendo es que te tienes que perdonar, porque esa es una proyección tuya. Entonces ya no culpas a la otra persona, sino te preguntas, ¿para qué estoy viviendo yo en esta situación? ¿O para qué estoy viviendo yo esta situación? ¿Okay? Pero ya no culpas además a la otra persona. ¿Okay? Porque ¿cuántas veces, por ejemplo, nosotros de repente nos vamos conflictuados ya desde la casa al trabajo? Y llegamos al trabajo y rematamos con las personas que nos encontramos. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Okay? Y entonces tú piensas, ¿okay? Entonces tú piensas, bueno, no predicen. Tú piensas que la persona que te está obstruyendo el paso en el semáforo está en verde, entonces tú piensas que esa persona es la que tiene la culpa. ¿Okay? Cuando el enojo surgió desde que te estabas tomando el café en la mañana, en la casa. ¿Okay? Entonces, normalmente nosotros confundimos, nos contamos historias. Normalmente nosotros no pensamos, el pensamiento es creativo. El pensamiento siempre es creativo. ¿Okay? Pero nosotros opinamos, tenemos opiniones. Y nosotros opinamos que esta persona me viene a joder la vida, entonces ella es esta persona. ¿Ok? Entonces, pero si se me presenta esta persona y yo me enojo, entonces es una oportunidad para preguntarme y para reflexionar de dónde viene este enojo. ¿Para qué me estoy enojando? ¿Es esta persona o soy yo? ¿Es este instante o fue uno anterior? ¿Okay? Entonces, hay personas, por ejemplo, que viven tristes o deprimidas toda la vida. Hay personas, por ejemplo, que viven enojados, amargados, incluso, toda la vida. ¿Okay? Y ellos tienen, en lugar de utilizar estos momentos para perdonar, utilizan estos momentos para entonces sacar lo que internamente tienen o lo que internamente están sintiendo. Digo, creo que conocemos a algunas personas así, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ahí te preguntarás, ¿okay? O sea, ¿cuál es el enojo? ¿Por qué esa persona se está enojando? Yo no le he hecho absolutamente nada. ¿Okay? Pero lo único que está ocurriendo ahí es una mera proyección. La proyección de esta persona de que a cada paso que está dando se está encontrando exactamente con una situación, porque esa situación de su pasado la está trayendo al presente. Entonces nosotros vivimos, como les decía, anclados a un pasado o a un futuro. O sea, las personas vivieron algo difícil en el pasado. Algo difícil. Siempre están enojados. Claro. Y obviamente que no ha podido ser solucionado. Esta situación, como no la han solucionado, pues entonces rematan con cualquier persona y encuentran culpables, pero hasta para aventar para arriba. ¿Sí? Todo resuena en una culpabilidad, todo resuena en un enojo, todo resuena en un coraje, en lo que ellos prácticamente estén dispuestos a vivir. Pero ellos no son conscientes. ¿Sí? No son conscientes de que esto esté pasando. Así como también nosotros no somos conscientes de cuándo nos estamos
yendo hacia el pasado, cuándo nos estamos yendo hacia el futuro, cuándo estamos pretendiendo incluso vivir nuestra vida a través de la vida de los demás, de nuestros hijos, por ejemplo, o de nuestra pareja. ¿Me suena? No somos conscientes. ¿Sí? Y todo esto lo hace el ego. Todo esto lo hace el ego. Una vez que se te presenta un maestro, este maestro te viene a enseñar. Entonces, por lo tanto, tienes que agradecer a este maestro. Yo les he comentado en muchas de las ocasiones que los maestros te van a poner a prueba y te van a poner al límite. Es más, vas a sentir, casi, vas a sentir hasta la muerte, te lo aseguro. ¿Bien? Digo, emocionalmente. Te vas a sentir así que no puedes más, que estás a punto de estallar. ¿Okay? Te están poniendo al límite. Bueno, pues esas personas que te ponen a un límite son las personas que más te van a enseñar. Y te están poniendo a un límite porque lo pueden hacer. ¿Okay? Y si lo pueden hacer, es porque necesitas tú que aprender cualquier lección que te venga a enseñar esta bendita persona. Entonces, cuando tú entiendes esta situación, entonces ya no existe tanto conflicto. Se vuelve esto una relación santa, que llama el curso de milagros. ¿Qué me has hecho tú? Nada. No me has hecho absolutamente nada. Tú eres parte de una proyección. Entonces yo te tengo que agradecer. Y todavía le tengo que agradecer. Okay. Y todavía le tengo que agradecer. ¿No? Por ejemplo, si alguien me quiere hacer enojar, tengo un compañero que se está. Sí. ¿Es mi proyección? Claro. ¿Por qué? Ahí no lo entiendo. Esto es lo más difícil, como les digo. O sea, esto de las proyecciones es de lo más difícil de entender, o una de las cosas más difíciles de entender del curso de milagros. Porque la otra persona en realidad no existe. Lo único que existe de la otra persona es tu percepción y la opinión y el juicio que tú tienes de la otra persona. ¿Cómo podríamos saber que nosotros no estamos enjuiciando? Bueno, claro que esto se vuelve con la práctica, ¿verdad? Eso del pensamiento recto, digo, esto es verdad, a final de cuentas. Pero cuando nuestro juicio no es sano, entonces lo más acercado a la realidad es cuando el evento en sí pudiera describirse el mismo. Imposible, ¿no? Ahí no existe juicio. Simplemente está pasando esto. Y estoy haciendo, por ejemplo, los buenos reporteros, ¿qué hacen? ¿Enjuician? ¿Se posicionan? Describen exactamente lo que está ocurriendo. ¿Ok? Y de repente, se cae la charla. Pero así sucede. O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, esa mentalidad o esa capacidad de descripción como un reportero. Nosotros nos posicionamos. Y nos posicionamos en base al juicio. Y ahí es cuando nosotros sufrimos. ¿Okay? Entonces, si tú, por ejemplo, en lugar de, que la otra persona venga y te agreda, pero tú no compras la agresión, no pasa absolutamente nada. Simplemente se va incluso, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha ocurrido, que se van incluso hasta más enojados. ¿Por qué? Porque, digo, no entiendo tu razón de por qué estás así, de esta manera. No la entiendo, no la comprendo. Pero tampoco te estoy comprando lo que me estás vendiendo. No estoy aceptando el regalo. Entonces, mira, circulándole, por favor. Okay. Entonces ahí simplemente no me veo afectado. Pero estoy yo reconociendo de una manera consciente de que este no es un conflicto mío.
y por lo tanto no me siento ofendido. Y así me podrán decir hasta de lo que me voy a morir y que me ha pasado, ¿no? Y no, pues ese es tu rollo, ese es tu problema, ¿verdad? Son palabras, tienen un significado, tú estás tratando de ofender, pero eso no me ofende a mí, entonces, ¿okay? Y es lo que les comento, o sea, esto a final de cuentas es algo de lo más difícil de hacer, ¿okay? Porque normalmente nosotros nos sentimos siempre ofendidos, porque estamos emitiendo juicios sobre todo. Entonces, cuando yo emito un juicio en base a una supuesta ofensa, ¿hola? Cuando yo emito un juicio en base a esta supuesta ofensa, entonces ahí es cuando yo voy a sufrir y voy a vivir mi propio juicio. Por eso yo les he dicho, juicios y miedos siempre los vamos a vivir. Si tú sientes que estás enjuiciando o sientes que estás teniendo miedo, salte de ahí, ¿ok? Salte de ahí. Pero primero, reflexiona, toma conciencia. ¿Por qué o para qué esta situación te está causando miedo? Algo te tiene que enseñar. Algo te tiene que enseñar. Y si tienes miedo, siéntelo, vívelo, no pasa absolutamente nada. Que nuestra libertad siempre está detrás de nuestros miedos. Entonces, para nosotros poder ser libres, hace falta enfrentar nuestros miedos. Nosotros hemos sepultado todos nuestros miedos, ¿ok? Y vamos caminando y sepultando, caminando y, ¿verdad? Como si fuéramos, no sé, si alguna vez hayan caminado, por ejemplo, ustedes en un panteón donde todavía enterraban, por ejemplo, los difuntos en el suelo. Entonces, pues vamos así como caminando, ¿no? Pues todas esas tumbas son nuestros miedos, ¿ok? Entonces los vamos enterrando aquí de un lado y del otro. Entonces cuando tú volteas tienes eso, un panteón de todos tus miedos, ¿ok? Pero no encuentras la libertad, y no encuentras la libertad simplemente porque no has enfrentado tus miedos. Les has dado la vuelta y a muchos de ellos los has enterrado vivos. Entonces, normalmente, a un vivo, cuando lo entierras o lo sepultas así, con esa viveza, va a terminar por volver a surgir. Y se te va a volver a presentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que puedas perdonar. ¿Sí? Hasta que puedas perdonar. Hasta que lo puedas enfrentar. Porque nuestros miedos, una vez que enfrentas tu miedo, eso te va a dar poder. Lo bueno de ti siempre te va a proteger, pero tus miedos, ese es tu poder. Cuando los vences. Y cuando no, pues mira, proyectas solamente cosas en miedo. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a vivir de esta manera, ni enfrentando miedos, ni escuchando las voces, ni haciéndole caso a las intuiciones, no estamos acostumbrados. Pero el curso de milagros nos va llevando de la mano poco a poco, hasta que nosotros podamos reconocer la voz de Dios, no solamente en esas voces que de repente escuchemos o escuchamos, no, sino escuchar la voz de Dios incluso en el agresor. Incluso en las personas que se acercan a ti, por algo están ahí. Y ahí está Dios, se está manifestando. Porque la mayor de las enseñanzas normalmente vienen a través de personas que en muchas de las ocasiones ni siquiera conoces. Sí, se está viendo pensamientos de ataque, ¿no? Exacto. Y cuando sí percibo eso, pues bueno. Si yo, por ejemplo, y lo dices perfecto, porque cuando yo me muevo en esa frecuencia, eso es lo que yo me voy a encontrar en mi camino. Si yo
me muevo en una frecuencia de agresión, me voy a encontrar agresores. Si yo me muevo en una frecuencia o en un juicio, porque el juicio crea esta frecuencia, esos pensamientos, entonces me voy a encontrar a todas esas personas que no quiero ver en mi vida. Y estoy viviendo mi juicio. Entonces, el juicio final es el final de todo juicio para nosotros. Cuando nosotros ya no necesitamos o no sentimos esa necesidad de enjuiciar absolutamente a nada ni a nadie. Normalmente las personas que nos creemos perfectos, que me ha pasado, se los confieso, somos los primeros que criticamos a las otras personas. Y los criticamos y los hacemos pedazos. ¿Okay? Pensando que yo soy un ser iluminado, que soy, por ejemplo, mejor, porque como yo no estoy haciendo lo que tú haces, y en base a mi juicio, lo que tú estás haciendo está mal, pero yo estoy bien, pues estoy jodido, y el jodido soy yo. Porque la otra persona, mira, viviendo su vida feliz, y el conflictuado soy yo. Y así es como yo me voy ocupando de la vida de todos los demás, menos de la mía. Y el más jodido, les vuelvo a repetir, soy yo. Por eso, nosotros, el curso de milagros nos invita a que no emitamos ningún juicio. Porque no sabemos, cuando nosotros estamos emitiendo un juicio, no sabemos ni siquiera el grado de afección que esto puede tener, o que va a tener eventualmente. No en la otra persona, en mí. Me va a anclar incluso. Y me va a anclar incluso a la otra persona que estoy enjuiciando. Estoy creando una relación ahí. Entonces, ¿cómo se crean ese tipo de relaciones? Muy sencillo. Voy a tratar de siempre estar al pendiente de esa persona, de lo que hace, de lo que deja de hacer, de lo que come, de lo que no come, de con quién anda, de con quién no anda, y entonces le estoy entregando todo mi poder a esta otra persona. Toda mi vida se la estoy entregando a esta persona. Y le estoy diciendo, mira, este es el control de mi vida, puedes hacer con mi vida lo que te plazca. Entonces apachurra a la otra persona un botón, porque ya sabe que te duele, y entonces, y vamos por la vida de repente, ¿no? Todos acalambrados ahí. Bien. No obstante, eso es lo que quieres, escuchar la voz del ego. Eso es lo que yo estoy pidiendo a gritos. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Nosotros estamos siempre en constante alerta en las cosas que dice el ego. Pero jamás estoy alerta en las cosas que me está pidiendo a gritos mi espíritu. Tenemos, esto, a final de cuentas, este grupo, que es un grupo de enseñanza, pero es un grupo aparte de aprendizaje, un entrenamiento mental, no espiritual, pero un entrenamiento de tipo mental. Entonces, nosotros necesitamos un entrenamiento de tipo mental porque nosotros no podemos dominar nuestro ego y no podemos dominar nuestra mente. Y vivimos y comenzamos a vivir en una locura. Cada quien tenemos nuestra locura, ¿eh? Cada quien tenemos nuestros conflictos que arreglar. Cada quien tenemos nuestras situaciones difíciles, porque al final de cuentas esto es la vida, esto es lo que hemos venido a hacer en esta vida, a aprender. Entonces, a unos se nos van a poner, por ejemplo, situaciones, te digo que bárbaro, situaciones muy difíciles, muy fuertes. Y a otros menos, a otros se les complicará menos, a otros están incluso ya acostumbrados, ¿no?
Es como cuando a un niño lo golpean y lo golpean y lo golpean, ya cuando no lo golpean, dicen, algo está pasando. O sea, ya eso es lo que se le ha cerrado entonces al niño. Ya cuando no lo golpean. Entonces dicen, mira, ¿sabes qué? Uno ve ese tipo de situaciones y el niño te va a decir, ni te apures, esto pasa todos los días. Me ha pasado, No te apures, esto pasa todos los días. Entonces, esto es prácticamente como el pan nuestro de cada día. A eso nos acostumbramos. Ahora, tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. Es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? ¿De qué otra manera, sino con espejos? Entonces, yo me estoy proyectando y siempre me estoy proyectando. Todo esto es una proyección mía. De tal manera, por ejemplo, que las personas que yo me encuentro tienen más de mí. ¿Ok? Tienen mucho de mí. Entonces, alégrate de tener tantos espejos, porque a través de tus espejos es como te puedes conocer a ti mismo. Pero nosotros, estos espejos, nosotros no los vemos como una bendición. No los vemos como una bendición, sino los vemos al contrario. O sea, los vemos prácticamente como situaciones incluso que no deberían ni siquiera de ocurrir. Yo no sé por qué me encuentro cada ratito este tipo de personas. O al mismo tipo de hombres. O yo no sé por qué mi hijo actúa de esta manera. Es mi espejo. Algo me está enseñando. Algo tengo que aprender. ¿Okay? Algo tengo que aprender. Sí. Por ejemplo, hay gente que dice, claro, todo le sale bien, ¿no? Tiene los hijos perfectos, tiene el negocio perfecto, es millonario, la familia feliz, ¿no? Y a otros que ves, que qué bárbaro, pero parece que le van por la parte izquierda. Ok. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, nada, nací bendito, vengo evolucionado, Claro. O sea, hay distintos grados de evolución. Y en estos distintos grados de evolución, ya, todo es perfecto. Entonces, claro que todos tenemos diferentes situaciones y diferentes cosas que aprender. A algunos se les van a dar facilísimos los negocios, ¿te has fijado? Y a otros no. A otros le van a batallar o le vamos a batallar. ¿Okay? Y te preguntarás, ¿para qué? Si estoy haciendo casi exactamente lo mismo que esta persona está haciendo. ¿Okay? Y no es cosa de que sea bueno o malo, ¿no? O sea, exacto. Es simplemente la experiencia que te corresponde. Es simplemente la experiencia que tú estás viviendo. Y a la medida en que quieras tú, bueno, la medida de trascender la misma experiencia, pues te va llevando a estadios más propicios en dado caso. Exactamente. Claro. ¿Y sabes precisamente por qué? Porque estos son patrones aprendidos también. Porque sí hubo una armonía y sí hay familias, bonitas familias, que te enseñan valores y además de valores te enseñan principios y que se respetan los unos a los otros y que te dejan hablar y que te dejan hacer y que te dan las oportunidades. Entonces, quizás me estés describiendo una familia así. ¿Okay? Entonces, pero fíjate, una de las cosas que tú verás en este tipo de familias es de que ellos no lo notan. Eso es natural para ellos. ¿Me explico? Eso es natural. Entonces, como es natural, entonces viven en base a esa naturaleza y eso es lo que crean y eso es lo que viven. Pero no se están
Ah, no, mira, el vecino. No, el vecino ya se estacionó aquí. ¿Okay? No, o el vecino, ¿ok? Ya me echó, o sea, su tierra, o ya me echó su polvo, o ya... Entonces, gente que se está conflictando. ¿Ok? Entonces, nosotros, a final de cuentas, estamos muy enfocados en eso. Y como estamos tan enfocados en las cosas que no tenemos, entonces estamos viviendo y poniendo atención en una carencia. Y como estamos tan carentes, ¿qué creen que nos va a dar la vida? Carencia. ¿Así? Y eso es lo que vivo, carencia. Entonces, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Qué está haciendo? Bueno, ni siquiera va al curso de milagros. Eso es parecido a la envidia. Eso que dicen, ¿por qué enseñan no? Bueno, por poner algún nombre. Ok. A lo mejor simplemente es una observación, no lo puedo asegurar. Oye, pero de verdad que poderosamente es muy fuerte porque, digo, yo conozco una familia así, sí. Efectivamente. No, bueno, la familia perfecta, perfecta, ¿no? Económica, física. Sí, sí, sí. Ya sabes, hasta salen bonitos todos en la foto, ¿no? O sea, así, literal. Todo es bonito. Ok. Entonces empieza la mamá de la casa a tomar, pues todos este tipo de talleres transformacionales, bla, bla, bla. Y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Sí. Tu familia perfecta no existe. O sea, tú crees que vives en un mundo de hadas, tu familia no es perfecta, la familia perfecta no existe, la escena existe. A los 6 meses, ella se sale de su casa y dice, sí, es cierto, la familia perfecta no existe y tengo que reventar. Y ya fíjate que, ¿no? Y se divorcia. Entonces, dice, la persona que vive en la familia perfecta. Ajá. Okay. Y todo el mundo dice, wow, ¿cómo es posible ser la familia perfecta? Y se va. Pero solo porque alguien quien estaba, no sé, dando clases. Sí, somos. Pues te digo, ¿cómo es posible? Somos las personas. Hay como nos ven, ¿eh? Unas blancas palomitas, pero. ¿No? Y ya sabes, entonces, pues, todo esto de transformación es una porquería, todos los que se meten se divorcian. Bien. Pero de verdad, ser una familia perfecta acaba en un caos. Nada más porque un día le dijeron, lo que tú estás viendo ni siquiera es Fue su error, su elección. O sea, tú eliges. O sea, tú me puedes. Lo comentamos acá con el ejemplo, con Leti. O sea, si tú me estás agrediendo, ¿ok? Entonces tú llegas y me agredes a mí, y si yo no te compro esa idea, yo puedo seguir viviendo la familia perfecta. Sí, es muy perfecto. Okay. Sin embargo, esto es una perfección ante tus ojos también. ¿Okay? Es una perfección, porque yo no me creo esto de las familias perfectas y te voy a decir por qué. Porque esto es una escuela y hemos venido a aprender. Entonces, claro que van a tener sus dificultades, en mayor o en menor grado. A lo mejor tienen una conciencia totalmente diferente y ven las cosas de diferente manera. El dinero ya no les incomoda, entonces pasan a otro tipo de situaciones. Yo he visto, por ejemplo, personas que lo tienen absolutamente todo en el caos. En el caos. ¿Okay? O personas que no tienen absolutamente nada y viven tan amorosamente. Entonces, nada está dicho. Absolutamente nada. Todo es un aprendizaje. Para llegar a ese tipo de conciencia familiar, entonces claro que se necesitó que trabajar. Las parejas, por ejemplo, sobre todo las que duran tantos años, pregúntenles a ver si todo fue bien sobre hojuelas. Claro que no. ¿Okay? Y entonces ya solamente nosotros vemos lo bonito, los acabados de la casa, ¿okay? Pero nunca vimos a los albañiles trabajando, ¿verdad? Ni que se la partieron, ni que uno se cayó y se quebró un brazo ahí, nunca lo vimos eso. Entonces ya solamente vemos los acabados, no, padre, ¿ok? ¿Cuánto cuesta? Okay. Listo. Y tengo la casa perfecta. ¿Okay? Pero para llegar a ese punto, se tuvo que
o tuvo que haber un trabajo previo, te lo aseguro. Nadie experimentamos la felicidad si no es a través del trabajo interno. Entonces, la felicidad se vuelve una consecuencia y la paz interior se vuelve también una consecuencia. Entonces, necesitamos nosotros entender estos puntos. Y claro que hay familias donde se da una sana convivencia, donde se da, por ejemplo, la comunicación, donde se da la ayuda mutua, donde se dan tantas y tantas cosas, pero estos son valores y son principios que se han fomentado, mira, yo te aseguro que no de una generación, sino de generaciones atrás. ¿Okay? Claro, y que a su vez, estas buenas costumbres pues se van a terminar heredando. Entonces, nosotros estamos en este camino de una toma de conciencia. Entonces, ¿quieres esa familia perfecta? Entonces, la puedes lograr. La podemos lograr. Pero, yo te aseguro que en una familia perfecta, todo mundo hace la parte que le corresponde. Y todo mundo vive en una conciencia, haciendo precisamente eso, lo que le corresponde. No hay conflicto alguno porque normalmente, hijo, tráeme, y el hijo obedece, va y trae. El hijo respeta las jerarquías, por ejemplo. Tiene que ver. ¿Okay? Tienen ese afán de servicio, del bien común. Pero, en el momento, por ejemplo, que, ¿y yo por qué? Si ahí está mi hermana, y ella es mujer, y me estás poniendo a lavar los platos, entonces ya no tengo la familia perfecta. ¿Okay? Ya no la tengo. Y entonces esto obviamente me va a hacer sufrir. Y me va a hacer vivir una realidad, pero una realidad en aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender? De una familia que aparentemente se ve imperfecta, pero es la familia, te lo aseguro, que es la familia perfecta para ti. Es la familia perfecta para ti. Sí, yo te pregunto, ¿si conoces alguna familia perfecta? ¿No? No, no existe. No, te pregunto si has visto, por ejemplo, en tu concepción, ¿has visto una familia así? ¿Sí o no? ¿Donde yo quisiera estar ahí? Sí. No, la verdad. Es ahí, a ese punto iba. Que tú vas a poder ver una familia aparentemente perfecta. Yo te diría, ¿te irías a vivir con ellos? Porque no, si es la familia perfecta. O según tu percepción es perfecta. Porque no te irías a vivir con ellos por una simple razón. Tienes la familia perfecta ya. Perdona, ¿no vieron Sí. el niño extraordinario? No. Cuando la amiga de ella cree que esa familia es perfecta y se dice así. O sea, dice que ella es de esa familia porque le parece perfecta. ¿No la vi? No. Esa la tenemos de tarea. ¿Todas están aquí? Sí, creo que es muy reciente. Bien, con todo donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. Depende de ti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también, y en muchas ocasiones, que puedes cambiar de mentalidad. El cambiar de mentalidad, entonces, va a generar un cambio físico, emocional, material incluso. Entonces, todos los cambios se dan a través del cambio de mi mentalidad, del cambio de mi percepción. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así, siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja
en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y que no has pensado que Dios habría querido que pensases. ¿Se entendió? Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado. Es decir, nosotros normalmente pensamos por Dios y le decimos exactamente cómo deben de ser las cosas, porque nosotros tenemos solución para todo, ¿eh? Sana, cura, mira, no seas tan mala onda, quítale el novio que trae mi hija porque un patán. Entonces nosotros oramos precisamente para obtener ese tipo de cosas. Entonces casi le estamos ordenando a Dios lo que Él tiene que hacer. Entonces examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Es decir, lo que Dios quiere que yo piense es en el amor, y es en lo que menos pienso. Es en el perdón. Y es, digo, simplemente hablar de perdón, digo, ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Ok? Porque tengo diferentes categorías. Ahí, por ejemplo, hago diferentes categorías. Categorizo, por ejemplo, los milagros. Categorizo los milagros. Hay milagros más grandes para mí y milagros más pequeños. ¿Okay? Hay enfermedades más grandes y hay enfermedades menos graves, por ejemplo. Y Dios no lo ve de esta manera. Para Dios es simplemente, hay milagros, punto. Hay para nosotros enfermedad, o debería de decir, mejor dicho, debería decir, hay curación de una enfermedad, pero no hay una enfermedad. O sea, yo por ejemplo menciono la palabra cáncer y la gente, o sea, sentimos el temor, el miedo, porque el decir cáncer, pues es como decir palabras mayores, podemos decir, ¿ok? Y entonces decimos gripa y decimos, ya se me pasará, ¿no? Pues no. O sea, para Dios, el que alguien se cure de cáncer o alguien se cure de una gripa es exactamente lo mismo. Es una toma de conciencia. ¿Okay? Y entonces no hay una toma de conciencia alta o grande y una toma de conciencia pequeña. No, es simplemente hay una toma de conciencia. Y esas son las cosas, por ejemplo, que Dios quiere que nosotros pensemos. Entonces, aquí hablando de esto del perdón, entonces, bueno, tú, mira, yo sí te puedo perdonar a ti porque, pues como que la falta que tú has cometido no estuvo tan grave, ¿okay? Pero a ti, yo no te puedo perdonar, porque, digo, el que tú hayas matado a un familiar mío, que esto era muy común en años anteriores aquí en México, ¿cierto? Y no podíamos perdonar. ¿Okay? Entonces, categorizamos, creamos niveles y creamos mucha separación, incluso con el perdón. ¿Okay? Entonces, a ti sí, porque tú, pues me viste feo, pero la mirada como que es muy nota. ¿Okay? Entonces, ya te perdono. Pero tú, ¿cómo te explico? No, tú sí me caes, pero como patada en la espinilla. Y a ti sí no te perdono. Estamos hablando de perdón. Entonces, tampoco existe un perdón pequeño o un perdón grande. Simplemente para Dios existe el perdón. Para Dios no existe el espíritu grande o el espíritu pequeño. ¿No? Existen espíritus. Existe un solo espíritu. Y para de contar. ¿Okay? Entonces, todo el ego nos hace todas estas jugadas.
y nos dice, tú sí, tú no, tú acá, y entonces vamos creando ese tipo de jerarquías y ese tipo de categorizaciones. Y entonces es como nos comenzamos a separar y comenzamos a formar, por ejemplo, nuestros pequeños grupos, ¿ok? Y grupos con los cuales resonamos. Así, sin más ni más. Yo no puedo convivir con una persona con la que no resueno, de verdad. No puedo convivir con una persona así. Digo, me imagino que les ha pasado. Te aburres, o sea, la plática te parece poco interesante, no encuentras puntos de empatía, no los encuentras. Entonces, pues muchas gracias, tío, pero ya me tengo que ir, ¿no? Oye, pero si acabas de llegar, no, es que ya me tengo que ir. Muy bien. ¿Por qué? No hay una empatía. Tú sigues hablando de las personas, sigues juzgando. Eso ya no es para mí, o sea, no resuena en eso. No resuena en el juicio. No resuena en el conflicto. ¿Okay? Y en algunas ocasiones me voy a mantener anclado a una sola persona. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy resonando. Pero entonces no culpo a la otra persona, lo resuelvo en mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el conflicto se ha resuelto. Hasta que el conflicto se ha resuelto. ¿Bien? Lo más fácil es terminar un conflicto o una relación con una persona. Eso es lo más fácil. No sé si les ha pasado. ¿Bien? Es lo más fácil. Es decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Ahí nos vemos. Y estoy hablando de papá, de mamá, de tío, sobrino, hijo, pareja. Ahí nos vemos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Como no has resuelto tu conflicto, mira, eventualmente te van a volver a poner el mismo conflicto y te van a poner exactamente a una persona muy similar a la persona que dejaste atrás. ¿Les ha pasado? Claro que nos ha pasado. ¿Y cómo se resuelve? Ahí sí no te puedo decir, porque ya tú tienes que tomar esa conciencia, ¿ok? Tú tienes que tomar esa conciencia de qué es lo que necesitas que aprender de tu maestro. Por eso te lo están poniendo enfrente, para que aprendas y para que perdones. Y que para que perdones tu proyección y tu percepción, la cual es una falsedad, porque está generando separación y está generando el conflicto. Es cuando refieren que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Esta es la expiación. No me has hecho absolutamente nada, te lo juro. He sido yo a través de ti y por eso te doy las gracias y te bendigo además. ¿Okay? El ego es el que se siente herido, el ego es el que se siente devastado, el amor propio, la dignidad, todas estas cosas que te da el ego, todas estas cosas que te da el ego. ¿Okay? Pero cuántas ocasiones, por ejemplo, he visto, sobre todo a mujeres devastadas, por incluso una violación de su propio padre o de su propio hermano. Y a pesar de eso dicen, amo a mi padre. No lo puedo juzgar. Eso es el amor. El amor no es lo bonito, no es lo que, me siento así, siento maripositas y, ya, ok, ese es el amor. No, el amor tiene sus bemoles, tiene sus altos, tiene sus bajos, ok. Y cuando tengamos bajos y no altos, entonces eso es lo que tenemos que perdonar. Porque entonces, si nosotros no perdonamos, entonces no estamos amando. Estamos queriendo amar. Estamos amando con el ego. Pero el ego no sabe amar. El ego solamente te va a decir, esto es mío, esto aquí, esto así, esto solamente lo bonito. Pero cuando me muestres esa parte que no quiero ver de ti,
Adiós. Miren, cuando, por ejemplo, el que yo me pueda engañar a mí mismo, eso es muy común. Esto es muy común. Cuando yo me puedo engañar a mí mismo. Pero como tengo la información de engaño, porque me estoy engañando, entonces eventualmente se va a ver reflejado en mi pareja. Ah, pero que me engañe mi pareja. Ah, no, esto sí que no. Y entonces viene el juicio. ¿Me explico? Entonces, la mayoría de las personas nos engañamos a nosotros mismos. Estoy haciendo o estoy en un trabajo donde no quiero estar, con una pareja a la cual no quiero y no amo, y que me desespera además, y que no le tengo una paciencia además. Entonces, pero como tengo hijos, lo hago por ellos, lo hago por mis hijos. Entonces, todo esto es un engaño. Todo esto lo es. Y como me estoy engañando, entonces ya vendrá la persona que me haga vivir mi propio engaño. Ya vendrá. Entonces, ¿cómo viene esta persona a mostrarme esta parte? Entonces, esto es donde el ego se va a sentir prácticamente, se va a sentir atacado y se va a sentir defraudado. Entonces, que yo me engañe, mira, todos calladitos y bonitos, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero que otra persona me engañe, ahí sí, o sea, hago que arda Roma. Es engaño, a final de cuentas. Es un engaño. ¿Okay? Y entonces, ¿mande? Y ahí es donde se acaba la familia perfecta. ¿Okay? Y ahí es donde se termina la familia perfecta. Bien. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Pero date la oportunidad de aprender de tu tristeza también. ¿Ok? No te estanques. O sea, no te polarices. No te posiciones. Si estás triste, bueno, aprende de tu tristeza. Si estás enojado, aprende de tu enojo. Pero no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y que no tienes. Entonces te deprimes. ¿Okay? Entonces, las personas que viven en esta depresión siempre viven en el hubiera. Pero es que si hubiera hablado con mi padre antes de que muriera, y si hubiera hecho esto, y si hubiera aguantado más, otro golpe más, ¿no? Otro insulto más, entonces vivo deprimido. ¿Okay? Entonces aquí es donde viene el autosabotaje, ¿verdad? Porque de repente cuando nosotros, por ejemplo, en alguna cuestión de pareja, estábamos hablando hace un momento de engaños, ¿ok? Bien, encuentro de que mi pareja me engaña. Y entonces, como ya sé quién es el culpable, entonces voy y lo culpo. Y le digo, es que tú hiciste, tú te fuiste, y le reclamo todo el engaño, tratando de hacerlo sentir culpable. ¿Ok? Pero fíjense lo que ocurre acá. ¿Okay? Fíjense lo que ocurre acá. Que esta culpabilidad va a venir eventualmente en contra mía. ¿Y qué es lo que normalmente sucede con la gente que culpa? ¿Qué es lo que normalmente sucede con la gente que culpa? ¿Mande? No, bueno, aparte. Pero termina por sentirse culpable. ¿Les ha pasado? Es decir,
ya le reclamé y ya hice y ya dije todo lo que tenía que decirle, ¿ok? Y de repente me voy a preguntar, ¿qué hice mal? ¿Por qué se fijó en la otra persona y no en mí? Y entonces viene la culpabilidad. ¿Me explico? Entonces, normalmente la persona o las personas que juzgamos y que culpamos a la otra, eventualmente esta culpa se revierte y viene hacia mí. Y entonces ahora soy yo el que siento esa culpabilidad. ¿Qué vio en la otra persona que no tengo yo? ¿De qué manera he actuado? ¿Por qué se ha ido con la otra persona? Y entonces viene la culpabilidad hacia mí. Por eso entonces los juicios los vivo yo. Bien. Perdón, eso ya lo leí. Recuerda que no careces absolutamente de nada, excepto si así lo decides. Y decide entonces de otra manera. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. De los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Tampoco tiene por qué ser así. No te tienes que mantener ni en depresión ni ansioso. La ansiedad va a venir entonces por estos anclajes que nosotros tenemos, de los cuales ya estaba mencionando hace algún rato. Anclajes en el pasado y anclajes en el futuro. El anclaje al pasado me va a dar depresión y el anclaje en el futuro me va a dar ansiedad. Me va a dar ansiedad. Las personas que normalmente vean y estén y moviéndose las uñas son personas ansiosas. Personas que no ven un futuro, ¿okay? Más que en la incertidumbre. Por eso se sienten ansiosas. ¿Okay? ¿Qué irá a pasar? No he recibido la llamada. No sé si me van a dar el trabajo. No sé si ya pasé a la universidad. No sé y no sé. Entonces, como no sé, veo un futuro incierto y esto me va a generar mucha ansiedad. ¿Okay? Bien. Reconoce que esto no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. A veces nosotros, el ego nos hace sentir incómodos, pero a veces, y en la gran mayoría de las ocasiones, nosotros estamos a favor incluso de los dictados del ego. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. En esencia, nosotros no hemos violado las leyes divinas. Los pecados del ego, déjamelos a mí, dice el curso de milagros. Ese es el propósito de la expiación. No hay culpables, no hay pecado, no hay errores, todo es perfecto. Pero ante las situaciones que nosotros simplemente no podemos digerir, o vemos, por ejemplo, conflictos donde verdaderamente no los hay, o no podemos ver la enseñanza que una situación nos ha traído, entonces nosotros necesitamos la expiación. Necesitamos expiar precisamente esta situación. No por la situación en sí, sino porque no comprendo qué es la enseñanza que esta situación ha venido, ¿verdad?, a enseñarme. Valga la redundancia. O sea, no lo comprendo. Y como no lo comprendo, entonces pido expresión. Entonces, enséñame, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿Ok? Y entonces hacemos el ego a un lado y entonces lo dejamos. Y dejamos que la respuesta venga hacia nosotros. Pero nosotros, como Poncio Pilatos, nos lavamos las manos y luego crucificamos a fulano o a la fulana. ¿Okay? No, permíteme. No, es que, mira, no te quiero enjuiciar y no te estoy enjuiciando, pero
sea, si no quieres enjuiciar, esto simplemente ni siquiera lo dices. ¿Ok? Ni siquiera lo anuncias. Entonces, pero te enjuagas las manos y entonces de repente sacas la escopeta y apuntas y pum, disparas. ¿Okay? Estás emitiendo un juicio y estás enjuiciando. Y por lo tanto vas a vivir ese juicio. Inevitablemente lo vas a vivir. ¿Es así? ¿Ok? Bien. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Nuevamente, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, no podrás liberarte. La expiación no te va a poder liberar. Tienes que cambiar de parecer, cambiar. Cuando nosotros emitimos un juicio, ya se los había comentado también, esto nos va a anclar y va a formar lazos de unión entre estas personas, egos. ¿Ok? Y esto es lo que me va a mantener unido a esta persona. Y por lo tanto, me va a llegar información de esta persona y me van a venir a decir, porque existe un lazo todavía de unión. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito que hacer? Aprender lo que tengo que aprender de esta persona, sanar lo que tenga que hacer, que sanar con esta persona, cambiar mi percepción, porque esta persona, aunque haya matado, también es un hijo de Dios, hombre o mujer. Entonces, ¿quién va primeramente al reino de los cielos? ¿Quién? Pues quien esté más cerca, ¿no? Quien esté más cerca de la fuente. Pero las personas, como les digo, esas que se lavan primeramente las manos y después crucifican, yo les aseguro que esas personas no. Y sin embargo están creando, por ejemplo, esta fuerte unión entre la persona a la cual están crucificando, ¿okay? Ustedes o nosotros, los que generamos un juicio así, de cualquier tipo de juicio. Sobre todo el juicio, bueno, malo, bonito, feo, entonces estamos enjuiciando. Y entonces ahí prácticamente nosotros estamos formando ese lazo de unión. Es por eso también que en el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero esto no es cierto. Nosotros nunca perdonamos a los que nos ofenden. Pero tendría que ver con esto, ¿no? Bueno, debería de ser, claro que sí. De la aceptación. Claro que sí, es la aceptación. ¿Sí? Perdona nuestras ofensas. Expiación, estoy pidiendo expiación. ¿Sí? Así como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Okay? Pero sí pedimos que nos perdonen. Pues claro, porque viene la culpabilidad, ¿okay? Y viene el pecado, y viene el error, y entonces todos esos lineamientos. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar la culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte el ego. Está mi amigo. No tiene absolutamente nada que ofrecerte el ego. Todo es un engaño, todo es una ilusión. ¿Ok? Todo es un engaño y todo es una ilusión del ego. Todo esto lo es. ¿Okay? Estamos viviendo en una ilusión. ¿Ok? Obvio que no por esto voy a dejar de trabajar, no por esto voy a dejar de querer a mis hijos, no por esto voy a dejar de amar a mi esposo, a mi pareja, no por esto voy a dejar de hacer o de vivir mi vida.
Claro de que no. Pero voy a vivir una vida diferente. Voy a hacer que precisamente este bendito reino de los cielos baje aquí en este preciso momento donde yo me encuentro y lo pueda vivir. Ese es el cambio. Ya no vivir en tragedia, ya no vivir en culpa, ya no vivir en juicio. Y ya no vivir en carencia. ¿Va a haber curso? ¿Lo vas a pasar por el Facebook? Para todos. Es que tengo flojera y no quiero que La porra te sale. ¿Vale? Yo ya quisiera mi querer tenerlo. No, bueno, eventualmente vamos a andar por... Digo, no, pero ¿cómo no lo han pedido y aquí que no viene? Bueno, ya me mandarán a otro lugar. Pero, digo, nada malo con esto. Te faltan 395 cosas, así que... Claro, digo, no, el curso de milagros es para toda la vida. ¿Okay? El curso de milagros es un estilo de vida. ¿Eh? La toma de conciencia lo es. ¿Okay? Cuando tú te enfermes es bien sencillo aliviarte. Lo único que necesitas que hacer es dar con el pensamiento previo antes de haberte enfermado. Esa es una toma de conciencia. ¿Previo te refieres a días antes? Pensamiento previo. ¿Ok? Yo les voy a platicar que la semana pasada me dio una alergia. Ajá. De no inventes. O Sí. sea, de estar perfecta a una confesión que bueno, pues te pasó y ya sabes, vas y te medicas, ¿no? Porque pues es lo primero y es lo normal. ¿Está bien? Pero no, porque me fui a meter a mi casa y empecé a hacer una introspección y empecé a dar cuenta qué es lo que había pasado y en qué momento me enfermé. Y de verdad fue cuando me pude quitar esa alergia. Pero sí, estuve trabajando muchísimo y estuve meditando, pero de verdad, porque sí es cierto lo que dices, o sea, todo está en mí y perfectamente sabemos en qué momento decidimos bloquearnos para que, por ejemplo, en mi caso, esa alergia hubiera surgido, ¿no? Claro. Fue un rechazo en el momento en el que yo tuve un conflicto. Perfecto. ¿Sí? Y esa es tu toma de conciencia. Pero ya sabes, yo explico. No, es que nosotros, acuérdense, nosotros podemos ver la paja en el ojo ajeno y no poder ver la viga que tenemos en el nuestro. ¿Bien? Eso es lo más difícil, ¿eh? Eso es lo más difícil. Ver por nosotros mismos lo que nos conflictúa. Porque como eso, lo que nos conflictúa, nos causa dolor, entonces era lo que les decía, que los miedos así como que los pasamos de, a ver, espérate, ¿no? De ladito. Y entonces no los enfrentamos. Y esto va a hacer que vivas el peor de tus infiernos estando aquí. Así como nosotros podemos vivir en este reino de los cielos, el miedo te puede hacer vivir el peor de tus infiernos aquí mismo también. Y hay personas que los viven. ¿Okay? Decía Shakespeare, el infierno está vacío, todos los demonios están aquí. Desde entonces. Imagínense. Claro, o sea, todos nuestros miedos, ¿ok? Todo esto que nosotros vemos como un verdadero demonio, pues se nos presenta el ego. Y el ego te va a hacer sufrir y te va a latigar tanto hasta el punto que te diga, ¿sabes qué? ¿Se acuerdan del video que vimos algunos días atrás? Que decía, tírate, mira, tírate, y muere como un héroe. ¿No?
O sea, estoy hablando de la película de El Camino del Guerrero, que tiene una escena muy particular cuando se sube en una torre de una iglesia y entonces ahí se encuentra con él mismo, pero es su ego. Entonces dice, mira, tírate, yo optaría porque te tires. Y esto lo hace él. Pero, ¿cómo es posible? Porque las personas, por ejemplo, algunas, no todas, que han tenido, por ejemplo, estos intentos de suicidio, escuchan la voz, hazlo, 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 hazlo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros escuchemos esta voz de un ego y que no podamos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es posible esto? Y entonces escuchamos la voz día y noche. Incluso te duermes y está. Y entonces te compras una aplicación en el teléfono para ver si has dormido bien. Entonces, digo, es un absurdo, pues. Pero el ego siempre te está maquinando, maquinando, maquinando. Y siempre poniéndote ideas. Ah, mira, se te pasó este otro detalle, se te pasó. Y entonces le suma a lo que ya le está dando vueltas y te está maquinando. ¿Ok? Y entonces amanece y, pues, ¿cómo ves si le damos otra repasadita a todo? Digo, ya bastante locura tienes y le damos el repasón. Ese tercer párrafo está muy profundo, ¿no? O sea, ¿Mande? el tercer párrafo está muy profundo. O sea, Cuando hayas abandonado este desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. ¿Okay? Todo desánimo voluntario. El desánimo voluntario no es otra cosa más que el enfoque en el ego. El ego es el que se cansa. ¿Cómo abandonarlo? El ego es el que se cansa. ¿Cómo lo abandonamos? Estamos en ego cuando estás trabajando o haciendo algo por dinero. Eso es ego. Algo que no te gusta. O la acción que me genera la acción, ¿me genera paz o me genera conflicto? Exacto. O de repente vas a hacer algo y aunque nadie te esté observando, tú estás, ¿no? Entonces sientes la vibración y tu cuerpo te está avisando que algo está mal, ¿okay? Que no estás actuando de buena manera y sientes el nerviosismo y piensas además que todo el mundo te está viendo, especialmente mamá y papá. Le das el primer beso al novio o a la novia y luego sintiéndote culpable. Ahora, no obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. No estamos alerta. Se nos filtra y se nos siguen filtrando. Como les digo, esto se convierte prácticamente en la misa de los domingos. Digo, pero es miércoles. ¿Por qué? Porque al salir de aquí se nos olvida el curso de milagros. Y al enfermar el hijo o la hija o la mamá o el papá, caemos otra vez en el conflicto. Y luego de repente viene el marido y me insulta y caigo otra vez. Entonces ya no perdono. Claro, no estoy generalizando porque me consta, me consta que hay muchas personas que han trascendido mucha de esta información, que ya no existe un tipo de reacción de esta manera, de esta magnitud. El curso de milagros, se los he repetido una y otra vez, pero el curso de milagros se experimenta. Nadie te va a decir cómo hacerlo, nadie te va a decir cómo tomar una conciencia si tú no la quieres tomar. Nadie lo puede hacer. El curso de milagros nadie lo puede vivir por ti ni experimentar por ti. Lo tienes que hacer tú. ¿Ok? Pero
cuando lo comiences a experimentar, van a comenzar a ocurrir eventos en tu vida muy difíciles de creer. Te vas a poder comunicar incluso telepáticamente con tu pareja. De repente así como que, caray, así como que pedimos lo mismo y de repente dijimos la misma palabra al mismo tiempo. O sea, ¿qué está sucediendo? Estamos entrando en otra frecuencia. Estamos entrando en una frecuencia de infinitas posibilidades. Y como infinitas posibilidades son las que nos ofrece la mente divina, en estas infinitas posibilidades todo es posible. Todo es posible. Incluso que te salden una deuda. Bueno, a veces no. ¿Cómo? ¿Okay? A veces no tanto. A ver, dime eso me interesó. Okay. Vayan al taller. Empezamos, tenemos un taller, claro. Oye, además, sí. comentario, lo que dices que pasa. Bueno, eso de telepáticamente con la pareja también puede ser con. Mira, tú puedes estar pensando en una persona y esa persona rápido te va a hablar. Pero la otra vez que me pasó, perdón, Sí. mi hija perdió su celular. Ok. Arriba del carro, se lo pone arriba del carro. Y es un Entonces le doy la vuelta al carro y arriba se cae y ya nos vamos, se da cuenta. Nos regresamos al lugar donde yo partí. Okay. Ella y su prima buscando, no lo llaman, pero yo tuve eso que tú dices, en cuestión de percibir dónde estaba. Me estacioné. Claro. Me estaciono y digo, aquí está. Yo corriendo como lo ya, su prima dando vueltas en Sí, pero. Y sucede que estaba un niño, le digo, niño, baja, métete a ese carro, porque pues yo no podía el pez y todo. Entonces, el niño se mete y ahí está la celular. Okay. Pero entonces, exactamente, ¿cómo sabes tú que el celular, teniendo toda esta trayectoria del carro, cómo sabes que el celular está ahí? Entonces comienzan a ocurrir este tipo de situaciones, este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces ya no nos podemos nosotros zafar de todo lo que el curso de milagros nos está ofreciendo. Así hayas venido una vez, 2, 3, 4 y te hayas alejado, el curso de milagros, mira, ya estás contaminado y el curso de milagros inevitablemente en algún punto de tu vida te va a hacer que regreses y que recuerdes además, existe un curso, ¿ok? Y entonces vas a regresar, porque no hay otro camino, ¿ok? No hay otro camino. Claro, hay diferentes cosas que nosotros podemos practicar, sí, pero todas estas prácticas conducen a donde mismo, a esta toma de conciencia, ¿okay? A expandir tu conciencia, a unirte a la fuente. Y es aquí entonces cuando el curso de milagros entonces se comienza a aparecer en tu vida y te comienzan a llamar, por ejemplo, personas extrañas o personas raras. Recibes llamadas que de repente no esperabas. Oye, tienes una cita. Caray, ¿cita de dónde? Tienes una cita. Tienes una cita conmigo. Pues bueno, yo no saqué ninguna cita, pero si tienes lugar, perfecto, bueno, ¿okay? O sea, esto es el llamado del curso de milagros. ¿Okay? Aquí es donde el curso de milagros se comienza a hacer presente. Cuando esto comience a ocurrir y comience a ocurrirte, esas son las primeras experiencias para que tú comiences a tomar conciencia de lo que está sucediendo ahora en tu vida. Pero ya no te puedes escapar. Ya no te puedes hacer tonto. ¿Okay? Claro que no. Ante situaciones así, ya no nos podemos hacer tontos. Entonces, así dejes de venir, así hayas venido el año pasado, medio año, un mes, 2 meses,
Ya no tienes escapatoria. Eres o tomas conciencia o tomas conciencia. ¿Ok? Entonces, aún nosotros, por ejemplo, podemos eventualmente seguirnos haciendo patos, ¿okay?, por la vida. Al final de cuentas, mira, otra vez, todo te va a comenzar a regresar. Es como si te subieras, por ejemplo, a una resbaladilla y llegas a donde mismo. Y otra vez vas por donde te subas y llegas a donde mismo. Así nos van a regresar una y otra vez, una y otra vez. Bien. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. Por decirlo. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluso tú, es digno de un esfuerzo continuo. Y aquí es donde chafeamos. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Ponte de mi parte sistemáticamente. Tiene que haber un sistema, un seguimiento. ¿Ok? Y una vez que nosotros nos convirtamos en personas consistentes, entonces sistemáticamente contra el engaño, y no permitas que esta desafortunada creencia te retrase. No te vas a retrasar porque ya has creado, por ejemplo, o has seguido un sistema diferente al sistema de pensamiento que tenías anterior. Ahora practicas, ahora lees, ahora tomas conciencia, ahora ya no te conflictúas, ahora eres consciente de los milagros que se están apareciendo constantemente en tu vida, constantemente en tu vida. Todo es un sistema. Entonces, como hemos aprendido un sistema en el cual nadie es consciente, ahora se te pide que desaprendas absolutamente todo lo que no te funciona, todo lo que no te ha funcionado durante todos estos largos años. Que lo olvides, todas tus creencias, de verdad, literalmente, olvídalas. No funcionan. No funcionan. Reaprende, vuelve a aprender, experimenta. No en base a lo que te han dicho, o a los programas, o a las creencias de los demás. Experimenta por ti. Experiméntalo por ti. Entonces, aquí en este punto, vas por primera vez a comenzar a vivir tu propia vida. Ya no en base a lo que los demás te están diciendo, ya no en base a eso, sino en base a lo que tú quieres verdaderamente. Has estudiado, por ejemplo, una carrera que no te gustaba, ahora te dedicas y estás atado o atada a un trabajo que no te satisface. Esto no es vivir tu vida. Esto, al final de cuentas, lo sufres, lo padeces. Podemos movernos de aquí. Ahora estamos formando una conciencia completamente diferente. Completamente diferente. Y ahora tú eres responsable de vivir tu propia vida. Sin culpar ya a papá, sin culpar a mamá, sin culpar al esposo o al hijo o a quien tengas a tu lado, al jefe. Ya no podemos hacer eso. Esto es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Entonces, se nos pide que seamos responsables y que por primera vez en nuestra vida comencemos a hacer eso, experimentar nuestra propia existencia. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Los que no tienen ese corazón difícilmente
van a poder pertenecer a un sistema así. No sienten, no hacen, no están a favor de nada ni de nadie, ni siquiera de sí mismos. Se han deshumanizado. Alex, pero con esas personas también, o sea, está pasando porque es parte de su evolución y Claro. quieren ir descorazonadamente porque Sí. Sí, es parte de su evolución, pero son los que menos conciencia tienen. Porque ellos eligen también. Ellos han elegido, o incluso, bueno, han elegido de una manera inconsciente y en su proyección alguien los ha hecho elegir vivir así. ¿Ok? Pero es parte también de su proyección. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado, el espíritu no. Cualquier persona que se muestre o muestre que no tiene un corazón, basta con mostrarle exactamente dónde está este ser superior dentro de sí mismo para que lo tenga. No existe absolutamente nadie que no se pueda rendir ante el poder y la energía del amor. Nadie. Cambia la programación. Totalmente. Pero el amor verdadero, no lo que nosotros concebimos como amor, porque nosotros tenemos una definición del amor, digo, por demás devaluada. Hablamos en muchas de las ocasiones, por ejemplo, del amor, y entonces lo relacionamos siempre con un amor de pareja, un amor de familia, de amigos, o sea, así concebimos nosotros el amor, pero eso no es el amor. El amor va muchísimo más allá de todo esto. Traspasa fronteras, barreras, traspasa universos. El amor, en otras palabras, o sea, es una energía, es lo que nos hace existir. El amor es el poder y la fuerza de Dios en acción. Es Dios mismo en acción. Eso es el amor. ¿Qué tiene comparación? Muy pocas cosas, muy pocas cosas. Por ejemplo, lo más cercano que nosotros, los seres humanos, podemos experimentar ese amor es el amor de un padre o de una madre hacia un hijo. ¿Por qué? Es un amor incondicional. En la mayoría de los casos, que también lo saben. Ahí lo contrario. Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Pero la mamá o el papá, siendo y cumpliendo perfectamente su rol o este rol, ¿qué no harían por un hijo? ¿Qué no le darían? Entonces, eso mismo hace Dios con nosotros. ¿Qué te va a negar si quiere lo mejor para ti? Y aparte, no hay absolutamente nada que no te pueda conceder o que no te pueda dar, porque Él es dueño de todo. Los únicos que ponemos ese tipo de límites somos nosotros. Y nos limitamos al por mayor. Nos limitamos. Vivimos todos nuestros límites. Todos. Incluso hasta los que no existen, también. No los inventamos. Así somos nosotros. Nos conflictuamos y creamos conflictos en muchas de las ocasiones donde ni siquiera lo sabemos. Ahí nos saboteamos una y otra vez. Estamos viviendo una relación de pareja sana y de repente como que hay que darle sabor al caldo, ¿no? Creamos conflicto de la nada. O sea, nos conflictamos por nimiedades, por ejemplo, cosas sin sentido, que no tienen mucho sentido. Y vivimos en ese conflicto, nos dejamos de hablar, cosa que, es un absurdo. Nos dejamos de hablar viviendo exactamente en la misma casa. Por días, semanas, a veces hasta meses.
son absurdos, pero el ego nos mantiene sometidos, sometidos, sometidos. Nos crea ese conflicto para creer entonces que no existe la pareja perfecta, para hacernos saber de que no podemos tener todo en esta vida. Es un error. Este es una de las cosas más limitantes, el pensar que no puedo tener todo en la vida. Esa es una de las grandes limitaciones, ¿okay? Y de las creencias más jodidas que nosotros podemos experimentar en la vida. Si somos hijos de un creador, hijos de un rey, hijos de alguien, por ejemplo, que lo tiene absolutamente todo y que te lo puede dar absolutamente todo, que en lugar de limitarte te deja libre para que tú puedas crear y hacer lo que tú más quieras o desees. Pero como yo estoy acostumbrado al conflicto, pues entonces creo mis propias barreras, creo mis propias creencias y entonces me pongo en oposición con esta energía y con este poder. Y lo reto, además. Reto a esta energía, reto a este poder. ¿Bien? ¿Cómo lo reto? Pues precisamente diciendo esto. No podemos tener todo en esta vida. Y ese es un reto. Porque el creador te lo quiere dar absolutamente todo. ¿Y tú? ¿No? Como no lo puedo tener todo, pues entonces viene el autosabotaje y entonces adiós a la abundancia, a la prosperidad. Y renuncio y me vuelvo el hijo pródigo. Y me gasto lo poco o lo mucho que me haya dado y luego regreso así de, pues ya la vengo. Ahora vengo con las manos vacías. Y no estoy hablando de dinero. Vengo tan carente en amor, en compañía, en compasión, en conocer el origen de mi procedencia. Vengo tan carente y entonces vivo esa carencia. Llego con las manos vacías también. Me muestro poco compasivo, poco amable, poco amigable, incluso con las personas que tengo o que me rodean. Y así es como voy viviendo. Todos los días, todas las horas, sin una mínima de la conciencia, sin un mínimo de conciencia del saber hacia dónde voy. No existe tal conciencia. Por eso, obviamente, nosotros vemos un mundo sin posibilidades, un mundo atroz, un mundo lleno de conflictos, porque ese mundo que estoy viendo allá afuera es el mismo mundo que tengo yo dentro de mí, en conflicto, en desamor, limitado por demás. ¿Preguntas? Bueno, pues si no las hay, entonces nos estamos viendo aquí mismo dentro de 8 días. Y ya los del internet, pues ya vengan a Bien, gracias.